Buenas noches, profesora. Buenas noches, señor Anthony. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. No se escucha nada. Espérate, pues.
Profe, unos compañeros que si le puede dar paso a la clase. Buenas noches, profesora. Nada, todavía, loco. Se escucha. Oh, espérate, pues, deja que la profesora por lo menos dé las indicaciones, pues. Sí, hoy la profesora no dice nada todavía. Los señores que entraron ahora último, por favor. Antes del señor Bernaza, ¿alguien más que entró? Tufiño, profesora, buenas noches. Buenas noches. No sé si Ya. entré después o antes del compañero, pero soy Méndez, profesora, presente. Usted es Méndez Andrés. Sí, profesora. Ya está su asistencia. Ya. Hoy vamos a hablar sobre lo que es los convertidores de corriente continua o corriente directa a corriente continua directa. El objetivo de clase es conocer las aplicaciones de los circuitos conversores
de la corriente directa a corriente directa. O puede ser de corriente continua a corriente continua. Ahora, ¿qué ustedes entienden por convertidores de corriente continua? ¿Qué hace un convertidor de corriente continua? ¿O cuál es la función que realiza un convertidor de corriente continua a corriente continua? ¿Cuál es la función de ese convertidor? ¿No será de subir o bajarle la intensidad de la corriente? A ver, tú dices para subir o bajar la intensidad de la corriente. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué entienden ustedes por un convertidor de corriente continua a corriente continua? Bueno, las funciones de un convertidor de corriente continua, este sirve para transformar, este va a transformar la tensión de entrada, ¿sí? Este transforma la tensión de entrada, ya sabe que la tensión, hablamos de lo que es el voltaje. Este transforma lo que es el voltaje de entrada en continuo, ¿sí? Y este generalmente, ese valor va a ser un valor fijo en una tensión de salida, ¿sí? O sea que ese valor de tensión que ha sido transformado en continuo de entrada, este va a ser un valor fijo de tensión en la salida. También lo que es corriente continua, ¿sí? Entonces, el convertidor de corriente continua, este sirve para transformar la tensión de entrada en continua y también da un valor fijo de una tensión de salida y también se lo puede aplicar para transformar lo que es la corriente en continuo, ¿sí? Entonces, tenemos que el convertidor de corriente continua, este transforma lo que es el voltaje de entrada en continua y da un valor fijo. Ese valor fijo va a ser la tensión de la salida y también se lo aplica en lo que es la corriente de entrada continua a una salida de una corriente continua de salida. O sea, pero ya en lo que es la corriente continua de salida, el valor va a ser distinto, ¿sí? Ya no va a ser el mismo valor de la entrada. Lo que quiere decir que el valor en una corriente continua, convertida o transformada en continua, ese valor va a variar. Es todo lo contrario cuando se transforma la tensión de continua a continua y en la salida, este tiene un valor fijo. En cambio, en lo que es la corriente continua, en su salida, esa corriente va a ser distinta. De forma simplificada, se puede pensar que realizar la misma transformación que en los transformadores, pero con corriente continua. Su rango de aplicación es el mismo que el de los convertidores de corriente alterna a corriente continua. La única diferencia de que la energía primaria, ¿sí?, de alimentación no es corriente alterna, sino que es continua. Si ustedes analizan
a los convertidores de corriente continua. Y si ustedes analizan en la forma de una transformación usando los transformadores con corriente continua, verá que el rango de aplicación va a ser el mismo de los convertidores de alterna a continua. Pero la diferencia va a ser que la energía en el primario de la alimentación no es una corriente alterna, sino que esa corriente va a ser una corriente continua. Este tipo de convertidores van a presentar algunas ventajas sobre otras formas de regulación cuando se aplican al control de accionamiento de corrientes continuas. O sea que estos convertidores presentan algunas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Esas ventajas dice que pueden proporcionar una variación continua de salida. Y eso traduce también una aceleración constante de accionamiento. ¿Por qué se dice que puede proporcionar una variación continua de salida? Porque transforma la tensión a continua. Y las aceleraciones constantes de accionamiento. O sea, que las aceleraciones van a ser constantes. Otra de las ventajas que tienen los convertidores es presentan una respuesta dinámica y muy rápida. Tienen una elevada eficiencia. O sea, esa es la ventaja de los convertidores de corriente continua a corriente continua. Ahora dice que desde el punto de vista arquitectónico o arquitectura interna, este tipo de convertidores agrupan su capacidad para realizar transformaciones en las que la tensión de entrada se reduce, ¿sí? Se eleva o se reduce o eleva indistintamente. Las funciones que tienen estos convertidores es la función de la transformación de las tensiones. Va a transformar las tensiones de entrada. Puede reducirla, puede elevada, o puede reduce o eleva instantáneamente. O la que está elevada la puede reducir, o la que está reducida la puede elevar. Por eso les dice, reduce, se eleva, o se reduce o eleva indistintamente. Es posible realizar un análisis básico en este tipo de convertidores, teniendo en cuenta las consideraciones siguientes. El análisis de estos tipos de convertidores siempre hay que tener las siguientes condiciones. El circuito opera en régimen permanente. La intensidad en las inductancias es constante y positiva. Recuerden siempre el análisis de estos tipos de convertidores. El circuito opera en régimen permanente. La intensidad en las inductancias es constante y positivo. Cuando hablamos de inductancias, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué entienden ustedes por inductancias? Inducir.
¿Qué más es inductancia? Cuando se habla de lo que es inductancia, nos estamos refiriendo a lo que es una bobina. ¿Sí? Les dice, la intensidad en las inductancias es constante y positiva. Los convertidores de corriente continua a continua, reductor. Vamos a hablar sobre un convertidor de corriente continua, pero este va a ser reductor. Va a reducir. ¿Qué es lo que va a reducir? Tensión. Se denomina reductores aquellos convertidores de corriente continua cuya tensión de salida es siempre inferior a la de entrada. ¿A qué se está refiriendo este pequeño concepto que dice? Cuando hablamos de lo que se denomina un reductores, esos convertidores de corriente continua, dice que cuya intensidad o cuyo voltaje de salida es inferior. Cuando hablamos de inferior, el voltaje de salida, si es inferior al voltaje a la entrada, ¿qué es lo que nos está haciendo este convertidor reductor? ¿Qué hace con el voltaje de entrada para que su voltaje de salida sea inferior? ¿Qué está haciendo ese convertidor? Analicen y lean lo que dice el convertidor reductor. Les dice, se denomina reductores aquellos convertidores de corrientes continuas cuya tensión de salida es siempre inferior a la de entrada. O sea, que este convertidor reductor está reduciendo el voltaje de entrada y está dando un voltaje de salida inferior al voltaje de entrada. El siguiente gráfico es la arquitectura básica de un convertidor de corriente directa reductor. Tienen el voltaje que está designado con B, es el voltaje de entrada. S es un interruptor. BS en el tiempo es el voltaje de salida en el tiempo y tienen una resistencia. La siguiente forma de onda le está representando que el voltaje de salida en el tiempo, tienen el voltaje de salida en el tiempo y el voltaje de entrada. ¿Sí? Le dice en el tiempo. La T mayúscula representa el periodo. Luego la letra S, que es la S del interruptor, les dice que cuando el interruptor, las pulsaciones, el interruptor está cerrado, va a estar con una pulsación en on y va a haber un desplazamiento o un periodo desde que ese interruptor se va a abrir y va a estar en off. Entonces, donde le quiere decir que el interruptor en ese tiempo o en ese periodo transcurrido se va a abrir. Entonces, la forma de onda que le representa y les dice que el voltaje de salida en el tiempo y el voltaje de entrada es de T
a un desplazamiento de T mayúscula, que es el periodo, en el tiempo. Es lo mismo que le representa en el interruptor S, donde le dice el desplazamiento del tiempo al periodo que va a tener, y ese desplazamiento es en la forma cuando el interruptor de que está cerrado y cuando pasa a estar abierto. Entonces, esa es la arquitectura básica de un convertidor de corriente directa a corriente directa reductor. El interruptor S de la figura puede ser cualquier interruptor. ¿Se dieron cuenta? El interruptor S de esta figura puede ser cualquier interruptor de potencia de control, de activación y de desactivación. Si ustedes se dan cuenta, la forma de activación es cuando está en on y la forma de desactivación es cuando está en off. Como ustedes ya vieron lo que eran los transistores, los BGT o un transistor MOSFET o uno IGBT o los GTO e incluso un tiristor con conmutación forzada. ¿Sí? Ellos hacen la función de lo que hace la función un interruptor de activación y de desactivación. Si la tensión de entrada es continua de valor VE, que es el valor de entrada, que es el voltaje, y el valor medio de la tensión de salida, que es Vs en el tiempo, esto será que el voltaje medio de salida es igual al voltaje de salida en el tiempo, y eso va a ser igual a 1 sobre T. Esa T mayúscula representa el periodo. Les dice que por la integración de 0 a T, o sea, que el periodo va de 0 a T, que el voltaje de salida en el tiempo por la derivada del tiempo es igual a 1 sobre T, integración de T de 0 a T minúscula, que eso representa tiempo, por el voltaje de entrada y por la derivada en el tiempo. Y eso va a ser igual que T, el tiempo, sobre el periodo por el voltaje de entrada. Con esta fórmula es para calcular el valor medio del voltaje de salida, donde el cociente T se suele representar por la letra K. Ojo, que ese cociente T se lo puede representar con la letra K y recibe el nombre de ciclo de trabajo. Como se puede deducir también o fácilmente que K puede tomar cualquier valor intervalo de 0 a 1. O sea, que K puede tomar el valor de 0 o 1. Como se les dijo, que T se la puede representar con la letra K y el valor que puede tomar en esos intervalos que hay es de 0 y 1. De forma que el valor medio de la tensión de salida puede variar entre 0 y BI. Sabemos que BI
Nos va a representar lo que es el valor de entrada. Ahora, tenemos un convertidor de corriente continua elevado. El convertidor de corriente continua elevador, estos convertidores pueden ser utilizados también para elevar una tensión continua. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con un convertidor de corriente continua elevador, entonces la estructura básica de ese circuito convertidor de corriente continua elevador tiene que tener el voltaje de entrada, tiene que tener la inductancia que se les dijo que es la bobina, que se la representa con la letra L, el diodo, la S que representa el interruptor y R que representa la resistencia o la carga y el voltaje de salida en el tiempo. Ahora, antes de pasar aquí, necesito que me analicen cuál es la función que está realizando ese circuito. Quiero que me den el análisis de ese circuito elevador. ¿Cuál es la función de este circuito elevador? Elevar la tensión de entrada para que sea mayor cuando va de salida. Pero necesito el análisis de ese circuito. ¿Qué sucede cuando el interruptor S se cierra? Pasa la tensión. ¿Qué sucede con el tiempo? Cuando el interruptor S se cierra, ¿qué sucede con el tiempo? Profe, hay una distancia. ¿Dónde está la distancia? Cuando este interruptor S se cierra, ¿qué hace la inductancia? ¿Qué hace este diodo? ¿Y qué hace esta resistencia? Eso es lo que quiero saber cuando este interruptor se cierra. O se las digo, o cuando ese interruptor se cierra durante un determinado tiempo. Entonces, ¿qué función, qué hace la inductancia, qué hace ese diodo y qué hace esa resistencia? Profe, existe una tensión. Pues. Ya. Cuando esa inductancia, perdón, cuando ese interruptor se cierra durante un tiempo, esta inductancia, ¿qué hace? Almacena energía, ¿sí? Aquí, cuando el interruptor está abierto, ¿está almacenando alguna energía aquí? No, profe, no, porque Ya. no pasa la energía. Entonces, cuando este interruptor se cierra en un determinado tiempo, que puede ser el tiempo T1, esta inductancia almacena energía, ¿sí? ¿Mediante qué almacena la energía? Mediante esa inductancia almacena energía durante ¿qué? ¿Qué circula por ahí? El diodo. Cuando esa inductancia almacena energía, aquí debe de estar circulando y la corriente. Acuérdense en antes que les dije, la intensidad en la inductancia es constante y positiva. Entonces,
Cuando este interruptor se cierra, almacena energía en la inductancia y la corriente aumenta. Porque si este interruptor se está cerrado, va a circular corriente o no circula corriente para que esta inductancia almacene energía. ¿Circula o no circula corriente? Sí circula, sí, sí. ¿Qué más podemos decir cuando se cierra ese interruptor? Que almacenarse la corriente cuando va de salida aumenta. Entonces podemos decir la siguiente relación. Que cuando se... Ay, se me terminó la hora. Espérame un momento. No, wow. Híjole. Ya, señores, vamos a quedar hasta aquí porque ya se culminó la hora. Continuamos el día que nos toca, el día jueves. Listo, profesora. Ya, ok. Gracias, Muchas profesora. gracias, pasen bien. Igualmente.